Bueno, pues decidí investigar la relación entre inmigración y delincuencia en España porque nuestro país ha tenido una transformación demográfica muy importante en las últimas décadas. Hemos pasado de tener apenas un 2% de población extranjera a finales del siglo XX a cerca del 14% en la actualidad. Y se ha extendido la idea de que la inmigración trae más inseguridad. Apenas existían en España estudios empíricos sólidos, ¿no?, sobre ese posible vínculo, entonces quería verificar qué decían realmente las cifras. Lo que he comprobado es que hay un fuerte contraste entre lo que se percibe y lo que dicen los datos. He analizado más de 5,5 millones de delitos con sentencia condenatoria firme registrados entre 2007 y 2023 a partir de la estadística de condenados adultos del Instituto Nacional de Estadística. La población juvenil de 14 a 17 años será objeto de otro estudio diferente. ¿Es verdad que los extranjeros delinquen más que los españoles? La delincuencia es una variable que depende muchísimo de la edad y del sexo. Es más alta entre los varones y los jóvenes. Y resulta que la población inmigrante es de media más joven y tiene una proporción de varones más alta que la española. Si queremos comparar poblaciones con diferentes estructuras demográficas, es imperativo hacer un ejercicio de estandarización. Cuando se estandarizan las tasas, la diferencia entre españoles y extranjeros se reduce a la mitad. Es decir, buena parte de la brecha no tiene que ver con ser inmigrante, sino con la estructura de edad y sexo. Lo que muestra el estudio es que esa diferencia restante no se explica por la condición de inmigrante en sí. Cuando se tiene en cuenta diversos factores socioeconómicos, lo que encontramos es que la mayor presencia de inmigrantes en una provincia no está asociada con tasas delictivas superiores. Lo que sí pesa de forma consistente son factores como el nivel de urbanización y la edad media de la población. En todos los grupos de población, las tasas delictivas son más altas en las ciudades que en las zonas rurales, y resulta que un mayor porcentaje de inmigrantes viven en las áreas urbanas. Otros factores como el nivel medio de ingreso y el acceso a servicios básicos, como la vivienda, también pueden condicionar el nivel de determinados delitos. Cuando se controla por estos factores, no se encuentra asociación entre el porcentaje de población extranjera y las tasas delictivas. Una de las principales conclusiones del estudio es la gran heterogeneidad de los niveles delictivos según nacionalidad. Hay grupos muy por encima de la media y otros muy por debajo. Por ejemplo, los procedentes de India, China, Filipinas o Pakistán tienen tasas incluso inferiores a la española. Si ser inmigrante fuera el problema, no veríamos esta dispersión tan grande. Lo que explica las diferencias no es el origen nacional, sino las condiciones sociales y económicas de cada colectivo. Es importante distinguir entre extranjero e inmigrante, porque no son lo mismo, y confundirlos distorsiona las cifras. En las estadísticas de condenados se recoge la nacionalidad, pero no se especifica si es o no residente en España. Cuando un turista extranjero o un miembro de una red de crimen organizado internacional que no reside en España es condenado por algún delito, infla artificialmente las tasas de delincuencia de los inmigrantes residentes en el país. Esto explica, por ejemplo, las tasas tan altas de los ciudadanos procedentes de los Balcanes y Georgia, donde muchos condenados en realidad no son residentes. Conviene además también advertir que hay un notable subregistro en ciertos delitos cometidos por la población autóctona, como los conocidos como delitos de cuello blanco, el fraude financiero, la corrupción o evasión fiscal. Estos son cometidos principalmente por personas de clase alta y presentan una mayor incidencia en la población autóctona frente a la inmigrante. Esto explica también parte de la brecha entre las tasas delictivas de españoles y extranjeros. Existen bandas y existe terrorismo yihadista. Alguien podría decir, ¿no es un poco ingenuo el mensaje del estudio? La verdad es que no ignoro el problema, lo sitúo en su contexto. El crimen organizado internacional
obedece a dinámicas propias y opera al margen de la inmigración de arraigo. Con mucha frecuencia lo conforman personas que ni residen en España. Lo verdaderamente ingenuo sería pensar que si restringimos la inmigración vamos a terminar con el crimen organizado internacional. Respecto al terrorismo yihadista, este es ante todo un problema de seguridad, no exclusivamente migratorio. Más de la mitad de los detenidos por este motivo entre 2004 y 2023 habían nacido en España. En el estudio hemos podido comprobar que hay una gran heterogeneidad delictiva entre los extranjeros con nacionalidad de países de mayoría musulmana. Los hay con tasas altas, como los procedentes de Argelia y Marruecos, y los hay también con tasas incluso más bajas que la de los españoles, como los procedentes de Malí y Pakistán. No he encontrado evidencias que vinculen la religión musulmana con niveles más altos de delincuencia. Es fácil crear alarma social de algunos casos muy mediáticos. Lo que dicen las estadísticas de condenados es que entre 2017 y 2023 el peso de la población extranjera en situación irregular creció un 345%, mientras que la tasa de delincuencia estandarizada de los extranjeros bajó un 2%. Si fuera cierto que la irregularidad disparase los delitos, esa relación tendría que aparecer en los datos, y no aparecen. ¿Significa todo esto que no existe ningún problema con la inmigración? No, y quiero ser claro. Ciertos valores y actitudes hacia las mujeres y hacia las minorías sexuales en los países de origen de los inmigrantes pueden resultar problemáticos. Sí que hemos encontrado diferencias reales y preocupantes en ámbitos como los feminicidios o los delitos sexuales. Son problemas y desafíos que exigen políticas específicas. En definitiva, hay que mirar los datos con matices. No debemos hacer una acusación generalizada del comportamiento delictivo de la población inmigrante. El mensaje de fondo es que la condición de inmigrante por sí sola no explica los niveles de delincuencia una vez consideradas las diferencias demográficas y de contexto. Lo que de verdad influye son factores estructurales como la composición por edad y sexo, la pobreza, la exclusión social, la residencia rural o urbana, el acceso a la vivienda y al empleo. Por eso, las políticas de integración y de regularización, lejos de ser una amenaza, pueden ayudar a reducir la delincuencia. La regularización mejora las condiciones de vida de los inmigrantes sin perjudicar el empleo ni los salarios de la población autóctona. El acceso al mercado laboral formal no solo incrementa sus ingresos, sino que también aumenta el coste de oportunidad de delinquir, al poner en riesgo su estabilidad económica y social. Las políticas de regularización migratoria son herramientas eficaces para mejorar la seguridad y la cohesión social. En el fondo, este trabajo es un llamamiento a sustituir los prejuicios por los datos.